Vamos al libro de Hechos, mis hermanos, por favor. Seguimos con la serie del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos con nuestro estudio número 23, en capítulo 4 del libro de Hechos, versículos 32 al 37. Hoy terminamos el capítulo 4, mis hermanos, y el título de la enseñanza, del estudio, de la predicación del día de hoy se llama Hijo de Consolación. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Con esto terminamos el capítulo 4, mis hermanos, pero antes de iniciar con esta enseñanza, quiero hablar un poquito de lo que nos quedamos en el anterior estudio, donde vimos una expresión o una exclamación muy poco llevada a cabo en nuestros tiempos. En ese tiempo era natural que pidieran eso que pidieron los apóstoles, pero ahora, con que ya nos sentimos en una libertad dentro del gobierno y dentro del mundo, ya como que nos sentimos con más autoridad para reclamar nuestros derechos. Mas, sin embargo, esta expresión muy pocas veces la escuchamos decir en la actualidad. Y esta expresión, creo que sí la recuerdan casi la gran mayoría de ustedes que estuvieron en el estudio pasado. En esa expresión vimos a nuestros hermanos en Cristo de la iglesia primitiva como en unanimidad expresaron algo ilógico para la mayoría de la gente. Si ustedes recuerdan, fue una expresión muy difícil, una expresión ilógica, porque ahora la gran mayoría, incluyendo a muchos que se dicen cristianos, ya no la expresan. Ya la gran mayoría de la gente expresa otra manera de buscar la ayuda del mundo o del gobierno o de la gente en general. Y esa expresión que ahora se escucha es justicia. Justicia, justicia, queremos castigo para los opresores o una reclamación de los derechos para nosotros los que nos decimos o los que se dicen religiosos. Incluso yo no sé si sepan, hay una parte del gobierno donde hay una libertad religiosa. Y ya la gran mayoría de los evangélicos también se han introducido en estas exclamaciones donde quieren ejercer sus derechos religiosos de libertad religiosa, sin darse cuenta que nosotros los verdaderos cristianos difícilmente tendremos libertad religiosa. O sea, cuando tenemos libertad religiosa, de verdad, mis hermanos, y debemos agradecerle a Dios que nos lo permite porque todo esto proviene de Dios, esta libertad religiosa que tenemos es reunirnos todavía, poderlo extender en las redes sociales, poder predicar en las calles, poder ir regalando un folleto a la gente. Todavía tenemos muchas libertades, mas sin embargo hay algunos que todavía quieren más libertades, ejercer más sus derechos.
que porque debemos de tener un local, que porque debemos de tener una ayuda del gobierno, porque debemos, y están exigiendo muchas cosas. Yo nada más quisiera que recordara toda esa gente que exige o que con pancartas va al gobierno a pedir y exigir, recordaran un poco de la iglesia primitiva. Imagínense si alguno de ellos de la iglesia primitiva se levantara a reclamar sus derechos. Inmediatamente lo iban a crucificar, lo iban a quemar, lo iban a descuartizar o lo iban a lanzar al circo romano. O sea, era imposible que estos hermanos reclamaran sus derechos. Y nuestro Señor Jesucristo nos avisa en Mateo 24 cómo también vendrá un día en que nos olvidaremos de andar reclamando nuestros derechos, que seremos perseguidos, que seremos atacados. Y si nosotros nos vamos a esos lugares donde hay mucha gente que está sufriendo una verdadera persecución, les aseguro que no se atreverían ninguno de ellos a levantarse delante del gobierno a exigir sus derechos. Yo quiero que imaginen ese cuadro de ese momento a Pedro y Juan, ¿no? Cómo llegaron con los demás hermanos y les dijeron que las profecías que había dicho Dios a través de sus profetas, que se estaban cumpliendo en ellos. Que se estaban cumpliendo esas profecías donde el gobierno y los religiosos y el pueblo en general se iban a unir en contra de la iglesia de Cristo. Llegaron Pedro y Juan avisándole eso a los hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Gracias por estar orando por nosotros, porque ahora se están cumpliendo las escrituras. Yo me imagino que la gran mayoría se ha de haber levantado con pancartas. No, pues vamos delante de Herodes y vamos delante de Pilato y vamos con los fariseos y los saduceos y vamos a exigir nuestros derechos. No, ninguno dijo eso, mis hermanos. Y de verdad nosotros debemos de entender que hay muchos hermanos en Cristo hoy, en la actualidad, que no pueden levantarse tampoco con una pancarta e ir a pedir y exigir sus derechos. Mis hermanos, es un suceso que está pasando, que pasó a la iglesia primitiva, y es un suceso diferente. Ellos lo único que gritaron, clamaron, oraron, pidieron fue, y les puedo asegurar que ese grito o esa exclamación o esa oración para Dios fue un olor grato. Un olor grato, y debería de ser un olor grato también para nosotros. Y fue: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No se levantaron en armas, no levantaron pancartas, no fueron a hacer un bloqueo, no fueron a ponerse delante del gobierno y a hacer pintas y a gritar nuestros derechos deben de ser reconocidos. No pidieron nada de eso. Clamaron a quien tenían que clamar. ¿Y a quién clamaron? Al Dios Todopoderoso. Amén. Al Dios verdadero. Y ellos lo único que pidieron fue fortaleza. Pidieron fuerza para continuar con denuedo hablando de la palabra que estaba escrita para salvación y vida eterna. Hablar de aquel Cristo resucitado al que habían crucificado. Ellos no fueron a reclamar derechos. Ellos pidieron, y les aseguro, les vuelvo a repetir, que para Dios fue olor grato esa oración. Y tanto puedo asegurarlo que ellos tuvieron fortaleza, porque aún en medio de los ataques, de las opresiones, de los latigazos, de todo lo que vivieron, ellos permanecieron firmes. Quisiéramos estar igual todos nosotros, mis hermanos, firmes, aunque nos cierren la puerta, aunque nos callen, aunque nos agarren el folleto y nos lo avienten en la cara o al piso, seguir firmes, predicando la palabra con denuedo, como dicen. Amén. Ellos no oraron para que cesara la persecución. Ellos no dijeron: Señor, que ya no nos persigan. Ellos sabían que iban a seguir siendo perseguidos. Ellos sabían que iban a seguir siendo atacados y acosados. Ellos lo único que pidieron fue valor. Y es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Valor para soportar la persecución, valor para seguir proclamando lo que el mundo no quiere escuchar.
El mundo no quiere escuchar, y menos en estas épocas donde el mundo quiere escuchar feliz Navidad, felicidades, que seas feliz, que estés contento y ven a mi casa esta Navidad. No. Nosotros nos debemos de levantar, mis hermanos, predicando un Cristo resucitado. Amén. Debemos de tener el valor. Y en el versículo 4, 32 y 33, versículo 32 y 33 del capítulo 4, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Si ustedes se dan cuenta, Dios les dio la fortaleza, Dios escuchó las oraciones que ellos clamaban, y de esa manera ellos con gran poder daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes daban testimonio? Van a decir los apóstoles. No, mis hermanos, todos, porque dice que los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, todos estaban unánimes, todos estaban juntos, todos se apoyaban, todos estaban de acuerdo que lo principal era que conocieran a Jesucristo nuestro Señor. Espero y nosotros también tengamos ese mismo sentir, mis hermanos. Ellos oraron para que el Señor les diera poder para hablar la palabra de salvación. Y vemos cómo recibieron ese poder por medio del Espíritu Santo para poder seguir proclamando las verdades acerca de la resurrección y la salvación únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, no quiere decir que todos se arrepintieron, mis hermanos. Esto es para que se cumplan las Escrituras. ¿Y cuáles son el cumplimiento de las Escrituras? Que el mundo prefiere estar en tinieblas. Que el mundo no quiere ir a la luz. Pero no por eso nos vamos a decaer, por eso vamos a decir, ay, no, entonces ya para qué predico, sino al contrario. Porque ellos prefieren las tinieblas, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir predicando la palabra. Amén. Con denuedo, con valor, sin temor. ¿Y por qué es necesario? Para que se cumplan las Escrituras. Dice en Juan capítulo 3, dice de esta manera, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. De verdad, mis hermanos, nosotros somos parte del cumplimiento de las profecías de Dios. Si nosotros no estamos siendo parte del cumplimiento de las profecías de Dios, hay algo mal que anda en nosotros. Si nosotros nos decimos que estamos representando la luz, no podemos permanecer en tinieblas, sino al contrario, nosotros necesitamos reprender la luz para que la gente sepa que hay una manera de salvación y vida eterna. Porque no es posible que nosotros nos confundamos con los del mundo. Nosotros debemos de ser diferentes a los del mundo para que la gente sepa que hay un Salvador, que hay un mediador y que todo el mundo en general está destituido de la gloria de Dios. Y ellos, los hermanos de la iglesia primitiva, Pedro y Juan en especial, y los demás que escucharon, ellos sabían que tenían un gran compromiso y sabían que únicamente por medio del Espíritu Santo tendrían las fuerzas para continuar con esta labor tan difícil, con esta labor titánica. No cualquiera tiene la fortaleza, no cualquiera se puede levantar en medio de una muchedumbre y hablar en contra de lo que ellos creen. No cualquiera, mis hermanos. Así que solamente a través del Espíritu Santo podían haberlo hecho. Y eso es lo que hicieron Pedro y Juan. No sé si recuerden que le dijeron, no podemos obedecerles a ustedes,
porque tenemos que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces, mis hermanos, era algo muy difícil en esa época. Y también ahora, tristemente, muchos prefieren guardar silencio antes que hablar las verdades. Así que es importante que nunca se nos olvide que la iglesia primitiva era completamente diferente a la actual. Y las peticiones también eran bastante diferentes a las que vemos en la actualidad. Yo no sé si tú sabes, pero hay muchos que se dicen cristianos y andan pidiendo sus derechos. Andan exigiendo sus derechos como iglesia evangélica, exigiendo sus derechos como iglesias o congregaciones evangélicas cristianas. Espero y nunca tengan que ver eso de la persecución ellos, porque yo no sé cómo le van a hacer para exigir sus derechos si todo el mundo, el gobierno y los religiosos van a estar en contra de nosotros. Estos hermanos de la iglesia primitiva pedían valentía para hablar la palabra de Dios, sin importarles que se opusieran las autoridades. O sea, ellos no estaban de que, Señor, ayúdanos a que las autoridades nos acepten. No, Señor, ayúdanos a tener valentía aunque las autoridades no nos acepten. Aunque se opongan los religiosos, aunque se oponga el pueblo entero. Danos valentía, Señor. Y de verdad, mis hermanos, necesitamos esa valentía. Yo no sé, tú qué sientas cuando no te abren la puerta, o cuando te tiran un folleto, o cuando te dicen, ay, mira, no me vengas a hablar de tu religión. Y eso es lo pequeño. Eso es lo pequeño, mis hermanos, porque recordemos a un Esteban. Esteban no nada más fue rechazado, no nada más fue, le azotaron la puerta, fue apedreado por predicar a Cristo resucitado. Fue apedreado, mis hermanos, eso lo vamos a ver más adelante. Así que esa fue la manera como era la iglesia primitiva, una iglesia con valor, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que hizo posible que ahora nosotros estemos aquí, mis hermanos. Gracias a esos hermanos, ahora estamos aquí. Ahora podemos tener las escrituras en nuestras manos. Hay quienes dicen, no, gracias al católico romano tenemos las escrituras. No, mis hermanos, gracias a la iglesia primitiva, a la iglesia que no se dejó amedrentar por el pueblo, por los religiosos, ni por el gobierno. Gracias a ellos podemos conocer ahora la verdad. Gloria a Dios. Esta verdad que nos ha hecho libres. Estos hermanos estaban juntos, estaban unánimes, se ayudaban en oraciones y si alguno tenía necesidad, sabía que el otro hermano ahí estaría para apoyarlo. Hablando de cualquier necesidad, hablando de necesidad económica, necesidad emocional, necesidad espiritual, necesidad de un abrazo o incluso de un silencio. Ahí estaban los hermanos. Unos a otros, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, en un corazón, en un mismo espíritu, juntos y unánimes. Por eso se derramó el Espíritu Santo. Y el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estaban en una común unión, en una unión común. Todos se sentían parte de ese cuerpo, mis hermanos. La iglesia primitiva fue un ejemplo claro de lo que debemos hacer cada vez que sea necesario. Y ahora, la gran mayoría, bueno, en ese tiempo lo conocían como de una unión común o de un alma y un corazón. Ahora la gran mayoría lo conocemos como ¿qué? Como empatía. Yo no sé si has oído la palabra empatía. En ese tiempo no existía esa palabra o no era común esa palabra, mas sin embargo sí entendían qué significaba eso. En los tiempos de la iglesia primitiva se decía juntos y unánimes, se decía de un mismo corazón, se decían ser una parte del cuerpo y que si una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo y si una parte del cuerpo se goza todo el cuerpo.
Eso también lo conocían en ese tiempo como sentir compasión y actuar. Ahora lo llaman empatía. Y no es mala la palabra empatía. Lo han encerrado de una manera que la mayoría ya lo entiende ahora. Pero antes no era de esa manera. Antes decían, el hermano está en necesidad. Vamos todos, la iglesia, vamos a orar, vamos a ver qué necesita. Si es económico, si es espiritual, si es emocional. Vamos a estar con él, con ella. Por eso es importante, o quiero más bien explicar, qué es la empatía, para que podamos entender un poquito y ver qué verdaderamente es lo que sentían nuestros hermanos en ese tiempo y qué es lo que debemos de sentir nosotros también. Según el diccionario, la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y experiencias de otra persona. Eso es la empatía. La capacidad, o sea, necesitamos tener la capacidad de comprender, de compartir los sentimientos y experiencias de otra persona. O sea, que yo me sienta, en empatía, no, me sienta yo, perdón por la palabra, se me borra ahorita en este momento, que me sienta yo parte de ese hermano, me sienta yo identificado con el otro hermano. También empatía se define comúnmente como la habilidad de ponerse en el lugar de otro para entender su punto de vista y sus emociones. O sea, tengo la habilidad para ponerme en el lugar del otro, pero no nada más ponerme en el lugar del otro, sino entender su punto de vista y sus emociones. Porque muchas veces nos queremos poner en el lugar del otro, pero con nuestras propias ideas. ¿Sí? Estoy en tu lugar, pero yo no haría lo que tú haces, yo no estaría llorando, yo no estaría ahí ya queriéndome cortar las venas, no. La empatía es tener la habilidad de ponerme en el lugar de otro para entender su punto de vista, no mi punto de vista. El punto de vista de él y entender sus emociones, no mis emociones. Eso es lo que es de un mismo sentir y un mismo pensamiento. Eso es lo que es la empatía. Yo no te entiendo, mi hermano, mi hermana, yo no entiendo por qué te pones de esta manera. Pero entonces, como soy empático o porque soy de un mismo corazón, me paso a ver lo que siente la hermana cuando yo le fallo. Me paso a ver qué es lo que siente el hermano cuando yo le fallo, cuando ella se siente mal, cuando él se siente mal, que tenga yo el mismo entendimiento, que no juzguemos, porque muchas veces juzgamos de acuerdo a cómo somos nosotros. Si yo soy práctico, ay, que mi esposa sea práctica igual que yo. Ay, ¿por qué se pone a llorar? Si eso no es para llorar. No, debo de ponerme a sentir lo que ella siente, pues ver su punto de vista y sus emociones. Espero que me esté dando a entender, mis hermanos, porque de verdad muchas veces queremos ayudar de acuerdo a nuestro punto de vista, de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestras emociones, y por eso muchas veces la regamos y nos equivocamos. Entonces, eso es lo que es la empatía, o eso es lo que es sentirse en un mismo corazón o tener en común todo. También quiero comentarles que hay 3 tipos principales de empatía de acuerdo a los estudiosos, y es importante entenderlo también. Hay una que le llaman empatía cognitiva. La empatía cognitiva se trata, o es la cual se trata de entender intelectualmente lo que otra persona piensa o siente. O sea, yo nunca lo he vivido, pero intelectualmente trato de entenderlo, lo que tú estás viviendo. Es que tú nunca fuiste drogadicto. Sí, pero trato de entender cómo te sientes tú. Es que tú nunca fuiste adúltero. Sí, pero trato de entender cómo te sientes tú después de que fuiste adúltero o de que tu cónyuge adulteró, y tú cómo te sientes. Eso es la empatía cognitiva, la que trata de entender intelectualmente lo que otra persona piensa o siente. Está la otra empatía, la emocional o afectiva. Esta empatía afectiva o emocional es sentir físicamente
lo que la otra persona está experimentando. O sea, como tú ya lo viviste, te pones, ahora sí como dicen por ahí, te pones en los zapatos de la otra persona. Sientes físicamente su dolor, su sufrimiento, su necesidad, incluso su fortaleza. Y también está la última, que es la empatía compasiva. La empatía compasiva es la cual, o es la que va más allá del entendimiento. Y esa empatía les hace sentir el impulso de ayudar a la otra persona. No entiendo cómo te sientes. Nunca he vivido lo que tú has vivido. Yo no puedo comprender que tienes hasta deseos de morirte, de correr, de irte, de perder la compostura. Yo no lo entiendo, pero tengo el impulso de ayudarte. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué es lo que necesitas? Es que necesito esto, no está en mis manos, pero voy a tratar de hacerlo. Esa es la empatía compasiva. Va más allá de tu entendimiento, va más allá de lo que está en tus manos que puedas hacer, pero tú tratas de ser ese hombro donde ella llore, o él se acobije y se sienta protegido. Y creo que no está de más explicar que esa empatía la sintió nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, no sabía lo que era dolor, no sabía lo que era sufrimiento, no entendía lo que era todo lo que Él vivió en la carne. Por eso era necesario que viniera en la carne el Dios Todopoderoso. Porque de esa manera sintió compasión, sintió hambre, sintió cansancio, sintió todo lo que siente el ser humano. Y esto, mis hermanos, es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Todos los hermanos que habían creído eran de un corazón y un alma, o sea, eran empáticos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran empáticos todos. Todos sabían, tienes necesidad física, tienes necesidad material, tienes necesidad emocional, tienes necesidad espiritual. Todos se entendían, todos tenían en común todo, porque eran de un corazón y un alma. El Espíritu Santo de Dios los llevaba a entender todo esto. Espero y Dios te esté hablando, de verdad. Porque muchas veces dices, ay, pues así debería de ser la hermana, no, así debería de ser el hermano, pues así debería de ser el pastor. No, más bien, así tengo que ser yo. Así tengo que ser yo. Me falta esto, me falta aquello. Necesito ser más que. Unos hermanos trataban de entender intelectualmente lo que los demás pensaban o sentían. Otros hermanos que habían vivido lo mismo o algo parecido, podían entender lo que sentían físicamente. Mas, sin embargo, también estaban los hermanos que iban más allá del entendimiento de cualquier otra persona en conversa, de cualquier hermano, y por eso actuaban y sentían compasión. ¿Sí recuerdan a nuestro Señor Jesucristo? Sintió compasión por todos aquellos que veía como ovejas sin pastor. Sintió compasión por aquellos que lo seguían y lo buscaban, pero que no habían comido. Él no sintió lástima, él sintió compasión, por eso actuó, por eso hizo algo. Es muy diferente la lástima, ay, pobrecito, híjole, pues mejor que se muriera para que ya no sufra. Cuando sientes compasión, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Así es. Aquí está mi hombro. Estos hermanos, al ver las necesidades, las persecuciones, las oposiciones que llegaban en esos momentos, ellos sentían el impulso de ayudar a la iglesia. Por eso dice que nadie decía, no, esto es mío, yo no te voy a dar de esto. No, esto me lo dio Dios, esto es para mí. No, ellos eran Dios mismo sentir. Y aquí es donde viene el nombre de la predicación.
porque entre todos ellos, entre tanta gente que estaba ahí, entre tanto hermano, entre tantos hermanos empáticos o que tenían el mismo corazón y el mismo sentir, de pronto se nombra a un joven o a un hombre llamado José. Pero hay algo muy importante, yo no sé si pusiste atención ahorita que lo leímos. Su nombre era José. Quiero que vayan al 4:34 al 37, les voy a leer nuevamente todo. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque eran empáticos. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y la ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, fíjense bien, él se llamaba José, pero dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Él no se cambió el nombre, sino alguien que lo vio actuar, le cambió el nombre. Y ese alguien que lo vio actuar fueron los apóstoles. Él llegaba y fue empático. Él llegaba y fue de un mismo corazón. Él llegaba y ayudaba, actuaba. Y dice que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Aquí aparece de pronto un nombre para muchos desconocido. José. ¿Quién es José? No, pues José, el hermano de Chipre, es levita, es un hermano que ahí anda por ahí. Pero los apóstoles que lo conocieron más íntimamente dijeron, no, no es José, es el hijo de consolación. El hijo de consolación. Qué hermoso que te pusieran un sobrenombre de esta manera, mi hermano. Un hermano que siempre está ahí preparado para ayudarte. Un hermano que llora contigo, se goza contigo, sufre contigo, ora contigo, alaba contigo. Siempre está contigo ese hermano. No hay necesidad de decirle, oye hermano, ¿me puedes echar la mano? Oye hermano, ¿me puedes ayudar? Oye hermano, esto. No, el hijo de consolación siempre estaba ahí en todo momento. Era levita, era natural de Chipre. Dan esa manera de referencia de él, pero aquí lo más importante es que los apóstoles le dijeron, no, tú eres el hijo de consolación. Oye, ¿quién podrá ayudar? Bernabé. Oye, ¿a quién buscamos? A Bernabé. ¿Por qué? Porque es el hermano de consolación. El hermano que siempre tiene una palabra para ayudar a alguien. El hermano que siempre va a estar atento a tus necesidades, sean cual sea. Bernabé fue un hermano de la iglesia primitiva. Fue un verdadero hombre de Dios. Fue misionero, fue compañero de Pablo, y cuando en ese tiempo no era tan fácil predicar al Mesías resucitado. Oye, ¿a dónde vamos? No, pues vamos a predicar a tal lado. No, ahí matan. No, ahí nos vayan a apedrear. No, Bernabé no tuvo temor. Oye, pero es que Pablo era Saulo de Tarso, era el que nos mataba y el que nos perseguía. No importa, yo lo acompaño. Era un verdadero hijo de Dios. Yo no sé, pero vamos a ir viendo más adelante acerca de Bernabé en los demás capítulos. Pero Bernabé fue el que intercedió por Saulo de Tarso delante de los apóstoles. O sea, los mismos apóstoles conocían a Bernabé y por eso le pusieron por sobrenombre el hijo de consolación. Y en estos versículos conocemos por primera vez a Bernabé, o mejor dicho, al hijo de consolación. Mas sin embargo, ya desde ahí vemos lo que hizo Bernabé. Bernabé sintió empatía por los hermanos. Bernabé estuvo dispuesto a despojarse de lo material. Y Bernabé estuvo dispuesto a eso para que la iglesia continuara con la labor para la que fue levantada. Se despojó de sí mismo.
igual que nuestro Señor Jesucristo, igual que los apóstoles, igual que todos los enviados, se despojaron de sus bienes materiales, se despojaron de su comodidad, se despojaron de su casa, se despojaron de lo que estaban acostumbrados y dijeron: adelante, que la iglesia prevalezca, que la iglesia vaya y predique. Y Bernabé fue uno de ellos, un hijo de consolación para todo. Oye, hermano, no, es que no tengo tiempo. Oye, hermano, no, es que voy a hacer cemento. No, oye, hermano, no, es que no, mi casa no. Pues, ¿cómo crees? En mi casa está mi marido, está mi esposa, están mis hijos. No, en mi casa no. Bernabé no le interesó. Que claro, está al otro lado, Ananías y Zafira, que vamos a ver en el próximo estudio. Pero de verdad, mis hermanos, a Bernabé no le interesó nada. No le interesó su propio beneficio, no le interesó su propia comodidad, no le interesó nada de él, porque fue un hijo de consolación que se dio a sí mismo para los demás. Bernabé, dice la palabra de Dios aquí, que vendió su heredad y la entregó toda. Todo lo que él recibió, todo lo entregó a los apóstoles, porque veía que había gran necesidad y que la iglesia estaba siendo perseguida, y también sabía que no tenían lo suficiente para soportar durante mucho tiempo. Él no atesoró, él no dijo: no, esto es mío, y qué tal si vienen las hambres y luego yo qué voy a comer. No, él se despojó totalmente. Él dijo: voy a vender esto y todo esto va a ser para la iglesia. ¿Y quiénes son los encargados? Los apóstoles. Gracias a Dios que no eran de esos apóstoles de ahora, ¿verdad? Porque si no, esos apóstoles se hubieran quedado con todo. Porque tristemente ahora vemos eso, que los apóstoles supuestos se quedan con el dinero, se quedan con las riquezas, se quedan con todo, y el pueblo muriendo de hambre. No, mis hermanos, esos apóstoles eran verdaderos apóstoles de Dios, apóstoles de Cristo, y verdaderos hermanos que tenían un mismo corazón y un mismo sentir, y que ayudaban a todo el pueblo. Por eso es que con esa confianza el hijo de consolación, o Bernabé, entregó toda la heredad a los apóstoles, porque sabía que ellos iban a distribuir conforme a las necesidades de los hermanos en Cristo, conforme a las necesidades de la iglesia. Recordemos, mis hermanos, que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Y este gesto de parte del hijo de consolación revelaba el hecho que ellos mantenían esta unidad en todo. En todo. Oye, ¿cómo anda el hermano tal? No, pues al hermano tal le falta esto, se siente fortalecido en esto. Oye, ¿y del hermano tal? No, el hermano, pues no, él anda bien, anda con toda la fortaleza, anda orando, anda predicando. Gloria a Dios, o sea, todos sabían de todos, mis hermanos. Aquí ya las congregaciones, entre más grandes, menos conocen, y menos el pastor. Oye, ¿quién es ese? ¿Sabe? ¿De dónde viene? No sé. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Y cuántos hijos tiene? Tampoco. Oye, ¿dónde vive? Nunca hemos ido a su casa. ¿Y cómo vive? ¿Quién sabe? Oye, pues ¿cuándo cumple años? Menos. ¿Por qué? Porque está cada quien en su mundo. No están juntos, no están unánimes. El pastor ni siquiera los conoce. No estoy hablando de que todos. Hay muchas iglesias donde sí. Ellos estaban unidos. Ellos estaban siempre unos a otros apoyándose hombro con hombro. Unos apoyaban con sus oraciones, otros apoyaban con sus heredades, otros apoyaban consolando a los débiles, pero siempre juntos y unánimes. Todos juntos y unánimes. Dice en el versículo 32, un corazón y un alma, porque tenían todas las cosas en común. Oye, el hermano está pasando por tristeza porque perdió su trabajo. Vamos a hablarle, vamos a verlo, vamos a invitarlo a la casa. Oye, el hermano, fíjate que no tiene que comer. Vamos a juntar una despensa y se la llevamos. Siempre apoyándonos unos a otros, apoyándose entre ellos. Entre los hermanos de la fe, entre la iglesia. Por eso es tan importante ser parte de la iglesia.
ser parte de esa iglesia donde nos apoyamos unos a otros. Y al tener todas las cosas en común, definitivamente la codicia y el egoísmo que existen en la naturaleza humana no estaba en ninguno de ellos, y mucho menos en Bernabé, en el Hijo de Consolación. No estaba en el Hijo de Consolación. Y siempre va a haber un Bernabé en la iglesia. Siempre va a haber un Bernabé en la congregación. Siempre va a haber un Bernabé que va a ser más allá de sus fuerzas, que va a ser más empático con todos. Espero y tú seas ese Bernabé. Espero y Dios te esté hablando para que tú seas ese hijo de consolación. Y no digas, ay, ojalá yo hubiera uno para que me entienda. Porque muchas veces es lo que queremos, que Él sea Bernabé. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que ver por mi gente, yo tengo que ver por mi familia, yo tengo que trabajar. No, que sea Bernabé Él. A ver, ¿quién quiere ser Bernabé? Y todos, señalan a fulano. No. ¿Quién quiere ser Bernabé? Yo, que todos seamos un Bernabé, que todos seamos un hijo de consolación, que todos busquemos que el otro hermano se sienta bien, que se sienta fortalecido, que se sienta comprendido, entendido, consolado. Pero no, siempre queremos para acá. Decía por ahí alguien, nada más queremos el asadón, que jale para mí. Ay, es que nadie se compadece de mí. Es que nadie me habla, es que nadie me escucha, es que nadie me entiende. No, nadie tiene tiempo para mí. ¿Y tú qué estás dando? Yo soy el hijo de consolación. Ahora, ¿qué voy a dar? ¿En qué voy a orar? ¿A quién voy a buscar? ¿A quién voy a visitar? ¿Quién necesita? Aquí estoy yo como el hijo de consolación. Pero no, siempre queremos. Ay, pues ya lo había yo pensado, ser el hijo de consolación. Pero no, es mucho compromiso. Mis hermanos, todos fuimos llamados para edificar esta iglesia. Todos hemos sido llamados para soportarnos unos a otros y crecer y edificarnos unos a otros. Ese es el hijo de consolación. Mas, sin embargo, hay muchos Ananías y Zafiras que en lugar de ser hijos de consolación, están siendo como Ananías y Zafira. Pero no voy a hablar mucho de ellos, nada más tantito. Ananías y Zafira quisieron hacer lo que Bernabé hizo. Ay, ¿me hablaron a mí? No sé a quién le estoy hablando, pero Ananías y Zafira quisieron parecerse al hijo de consolación, quisieron ser como Bernabé. Bernabé vendió su heredad, nosotros también vamos a vender nuestra heredad. Sí, pero no tomaron en cuenta que no se trata de hacerlo con sus propias fuerzas. Muchos Ananías y Zafiras en la congregación quieren hacer lo demás para ser vistos. Quieren hacer lo que hizo el hermano de consolación o el hijo de consolación para que él también los levanten a ellos. Pero no, Ananías y Zafira lo hicieron sin Cristo, sin la fuerza que da el Espíritu Santo de Dios, y terminaron muertos. Primero tratando de engañar al Espíritu Santo de Dios o a Dios mismo. No, es que vamos a dar toda la heredad, pero ya cuando vieron toda la heredad, ¿qué dijeron? No, es mucho dinero. ¿Y qué tal si se lo gasta el apóstol? ¿Y qué tal si se lo gasta Pedro? ¿Y qué tal si se lo gasta Juan? No, mejor nos quedamos con la mitad y así no pasamos hambres. Pero no vamos a hablar mucho de Ananías y Zafira, ya será en el próximo estudio. Sigamos hablando de Bernabé. Bernabé lo hizo, número 1, porque el Espíritu de Dios habitaba en él. Bernabé lo hizo por eso. Cuando tú vayas a hacer algo, que sea porque el Espíritu de Dios te lleva, te envía, te manda, te lo pone en tu corazón. No lo hagas para ser visto, no lo hagas para recibir aplausos, no lo hagas porque, bueno, pues lo tengo que hacer, pues ya que. No, mis hermanos, el hijo de consolación lo hizo por esa empatía, por ese corazón, por ese cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza solamente lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces Bernabé no lo hizo porque, para que me vean, para que me acepten, para que pertenezca yo a la élite de los apóstoles y los hermanos que son nombrados como el hermano de la semana, el hermano del mes.
Hay unas congregaciones, no voy a decir bautistas, donde te ponen aquí, fueron tantos diezmos, tantos convertidos, tanto de esto, tanto de aquello, ya parece una empresa. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y ya ahí están, el hermano tal es el empleado del mes, ya parece Walmart, Gol. No, mis hermanos, aquí lo hacemos porque somos de un mismo corazón y de un mismo espíritu. Y porque no estamos buscando el aplauso de nadie, sino simplemente estamos obrando porque Dios ha puesto en nosotros ese mismo sentir y ese mismo corazón de ser hijo de consolación. Amén. Bernabé lo hizo por eso, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él y lo hizo también con un corazón agradecido. Bernabé lo hizo porque entendió lo que Dios le perdonó. Bernabé lo hizo porque entendió que sin Dios no podía haber hecho nada de lo que había hecho. Así es. El que ama mucho, al que se le perdona mucho, es el que ama mucho. Pero como no sientes que Dios te amó demasiado y que te perdonó demasiado, sientes que Dios, tú le hiciste el favor a Dios, por eso es que no quieres amar a los demás. De verdad, mis hermanos, necesitamos hijos de consolación en la congregación. Necesitamos hijos de consolación en las iglesias de Cristo. Ya no necesitamos más superapóstoles, ya no necesitamos superungidos, ya no necesitamos nada de eso, mis hermanos. Ya de eso está saturado el mundo. Necesitamos verdaderamente hijos de consolación, llenos de amor, llenos de compasión, llenos de empatía. Aquellos que se entregan todo, aún sus heredades, como dice aquí que Bernabé lo hizo. Recordemos que Dios ama al dador alegre. No, es que ¿cómo le voy a dar? Pues si esto era para la leche de mis hijos. No, mejor no le doy. Ay, pues ahí a ver cómo le hacen. Pues, que se extienda el evangelio, pero pues yo no soy el hijo de consolación, yo no soy Bernabé. Ay, que Bernabé le dé. Siempre le estamos echando la culpa a Bernabé. O le echamos la bolita a Bernabé. Así que mis hermanos, espero que al escuchar las palabras hijo de consolación, nos lleve a ese tiempo de pruebas y rechazos que vivieron no nada más nuestros hermanos, sino también nosotros. Yo no sé si has pasado pruebas y rechazos y que siempre necesitaste un Bernabé a tu lado. Amén. Siempre necesitaste un hijo de consolación que te llamara y te dijera, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Porque te aseguro que Bernabé sabía lo que estaban pasando los hermanos. Era levita, era natural de Chipre, era un hombre que tenía dinero, porque tenía heredades. Mas, sin embargo, él se despojó de esa heredad. Necesitamos un hijo de consolación cuando parece que todo está perdido. Y lo único que necesitamos es un hombro donde descansar y donde llorar. Necesitamos un Bernabé que nos dé esa fortaleza espiritual cuando sentimos que desfallecemos, que caemos, que tropezamos. Pero muchas veces llegamos a la congregación. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. Y dice Bernabé, no, pues él no necesita. Y yo veo por ahí, ay, él necesita una oración, voy a orar por él. Ese Bernabé sabe quién verdaderamente necesita. Por eso es que te digo, no busquemos saber quién es Bernabé. Yo soy Bernabé, yo voy a orar. A lo mejor mi hermano no se ha dado cuenta que necesita él oración, pero yo ya me di cuenta, yo voy a orar por él. Yo voy a orar por ella, yo voy a hablar con ella, yo estoy aquí. Pero siempre, oye tú, pues ve tú, pues tú, no tú. Ahí estamos. De verdad, mis hermanos, necesitamos ser más Bernabé. Y dejemos de juzgar a los demás que no son. Esperando en Dios que Dios nos hable a todos. Así es. Porque Dios nos habla a todos. Todos podemos ser esa fortaleza espiritual para los hermanos débiles en la fe.
Todos necesitamos un Bernabé donde apoyar nuestras cabezas cansadas, agobiadas, agotadas. Dijo el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y dicen, pues ve a Cristo, Él es tu apoyo, Él es tu fortaleza. Sí, pero también necesito de un hermano que me abrace, de un hermano que me hable, un hermano que me diga algo. Ah, es que el pastor está bien fortalecido. No, también el pastor necesita. La esposa del pastor también necesita. Todos necesitamos un Bernabé. Pero también todos podemos ser un Bernabé. Este es tu momento, mi hermano. Este es el momento de ese Bernabé. De ser un hombre lleno de fe, un hombre dispuesto a darte una palabra de aliento o dar una palabra de aliento, o quizá un hombro nada más, en silencio, sintiendo que tu silencio es más importante que tanto hablar y hablar. A lo mejor tu hermano lo único que necesita es que lo dejes apoyar su cabeza en ti. Dice la palabra que Bernabé vendió su heredad y la llevó a los pies de los apóstoles, pero también es importante que no pasemos por alto el nombre hijo de consolación. Que cada vez que oigas Bernabé digas, hijo de consolación. Quiero ser un hijo de consolación. Yo quiero ser ese Bernabé. Por eso a través de este nombre podremos entender su generosidad, su amor, su apoyo que sentían los apóstoles al saber que Bernabé estaba ahí. ¿Y por qué digo los apóstoles? Porque ellos fueron los que le pusieron Bernabé. Esos apóstoles que también se veían hombres recios, hombres fortalecidos, pescadores y todo, pero también necesitaban un Bernabé. Necesitaban un hijo de consolación. No, el pastor, ¿qué va a necesitar? No, la hermana, pues sí, siempre está alegre, siempre está contenta. ¿Ya viste cómo se la pasan a solas en su casa? ¿Cómo está cuando está a solas? Los apóstoles no le pusieron Bernabé nomás por ponerle Bernabé. Le pusieron Bernabé porque habían sentido ese hijo de consolación, habían visto ese hijo de consolación, habían probado a ese hijo de consolación en esos momentos difíciles. De verdad yo quiero imaginarme a ese hijo de consolación como un hombre dispuesto a apoyar, y cuando digo hombre no estoy hablando de el sexo masculino, estoy hablando de hombre y mujer, mis hermanos, que quede bien claro, para que no digan como Fox, ¿no? Hombres y mujeres, niños y niñas, no. Quiero imaginarme a una persona, hombre o mujer, dispuesto a apoyar a todos los hermanos. A todos. A quien sea. Quizá cuando nadie más lo haga. Híjole, es que el pastor, la hermana, el hermano debería de hacerlo. Mejor di, ¿y por qué no lo he hecho yo? ¿Y por qué no lo estoy haciendo yo? No, es que nunca me hablan a mí, nunca me toman en cuenta. Pues si no se trata de tomarte en cuenta, no se trata de llenar tus vacíos, es despojarte de ti mismo y entregar lo que ellos necesitan. Quizá nadie más lo va a hacer, mis hermanos, pero tú puedes ser ese hijo de consolación, preparado para animar a la iglesia. Porque Bernabé yo me imagino que lo hacía. Esa iglesia perseguida, esa iglesia desfallecida, esa iglesia cansada, Bernabé lo estaba haciendo. A lo mejor pasó también tiempos difíciles, pero él se refugiaba en Cristo para poder tener esa fuerza que el Espíritu Santo le daba. No, pues si yo estoy más cargado que la hermana, ¿cómo le voy a llevar palabra de consolación? Sí, pero Dios te escogió para que seas un Bernabé. Dios te está llamando el día de hoy para ser un hijo de consolación. Que te despojes a un lado, deja todo tu trabajo, tus hijos, tu familia, tus necesidades, deja todo y entrégate a los hermanos que tienen necesidad. Bernabé no se caracteriza nada más porque vendió una propiedad y la entregó a los apóstoles, mis hermanos.
porque no le pusieron por sobrenombre Bernabé, porque puso a la venta la heredad y la entregó a los apóstoles. No, Bernabé no, porque si no entonces seguiría llamándose ¿qué? José. Pues José vendió su propiedad, se la entregó a los apóstoles, qué bueno. No, los apóstoles le cambiaron nombre por algo que hacía más allá de vender su heredad. No, pues es que doy mis diezmos, doy mis ofrendas, doy hasta más que los demás. Pues deberían de agradecérmelo. No, Bernabé no se caracterizó por haber dado una ofrenda más allá de. Se caracterizó por lo que significa el nombre Bernabé. Y se caracterizó porque es hijo de consolación. Se caracterizó por el nombre que le dieron los mismos apóstoles. Fíjense bien, los apóstoles le dieron ese nombre. Y no es cualquier nombre, sino que es un nombre muy importante por lo que estaba pasando la iglesia. Su nombre, o más bien su sobrenombre, reflejaba la capacidad para animar, para consolar y para edificar a otros en el crecimiento en la fe. Eso significa el nombre de consolación, o el hijo de consolación, o el nombre de Bernabé. Ayudaba a los hermanos, animaba a los hermanos, consolaba a los hermanos, ayudaba a edificar el crecimiento en la fe de los hermanos. Yo no sé si has escuchado muchos que dicen, no, yo no voy a esa congregación porque ni me hacen caso, ni me fuman, ni nadie se preocupa. Entré y salí como si nada. Ni siquiera saben cómo me llamo, porque son tantos que ni siquiera ponen cuidado. Entonces, ¿para qué oro? Para que lleguen más, si no voy a tener cuidado, o si no hay un Bernabé ahí. El hijo de consolación, de acuerdo a lo que se sabe de él, fue un ejemplo de alguien que vivió según su nombre, ofreciendo consuelo, aliento y segundas oportunidades a otros. ¿Y por qué digo segundas oportunidades? Lo vamos a saber después, cuando se separó de Pablo. Se enojaron Bernabé y Pablo, mis hermanos. Pablo no lo quería. Y Bernabé, en lugar de que hubiera dicho, no, pues yo ya no me junto con Pablo, al contrario, fue nuevamente a otro viaje con él. Bernabé entendía que no era perfecto. Bernabé entendía que era pecador. Bernabé entendía que fallaba también, mas sin embargo él no esperó a que Pablo le diera una segunda oportunidad, sino él estuvo dispuesto a continuar con Pablo, aún después de un enojo no pequeño, dice la palabra de Dios. El hijo de consolación fue un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, confiable y leal a la causa de Cristo. Él no estaba buscando su propio beneficio, estaba buscando que Cristo fuera exaltado. Y el Espíritu Santo determinó que el hijo de consolación tuviera un espacio en este libro de Hechos, no porque fuera un hombre perfecto, sino por su empatía para con todos sus hermanos. Si se dan cuenta, hay muchos nombres que no aparecen. Mas, sin embargo, Dios permitió que apareciera el nombre de el hijo de consolación, el nombre de Bernabé. ¿Por qué era tan importante Bernabé? Pues era otro más del montón. No, era un hombre que tenía empatía por la iglesia, que amaba a la iglesia, que sentía lo que la iglesia sentía, sabía las necesidades que la iglesia tenía. Y siempre estuvo ahí presente. No para que lo aplaudieran, sino para que supieran que había un hijo de consolación. De verdad, mis hermanos, yo quiero imaginarme al hijo de consolación diciendo a los hermanos cansados, agobiados, perseguidos o quizá golpeados, no desmayes, Cristo está con nosotros. No te desalientes, Cristo está con nosotros. No desmayes, sigue adelante. El Espíritu Santo de Dios te da el apoyo. No desmayes, no te agotes, no te agobies, no dejes todo. Vamos adelante, hermano. Decirle, no desmayes porque pronto se acabará este dolor.
Llegaremos a un lugar donde no habrá más llanto ni más dolor. Quiero entender a Bernabé y también quiero entender a aquellos hermanos que se sentían mal. Y al llegar ahí con Bernabé, sentir que era Cristo mismo el que les estaba diciendo, no desmayes, sigue, porque aquí estoy yo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, mis hermanos. Transmitir el amor de Cristo a través de nosotros. Transmitir la consolación de Cristo a través de nosotros. Transmitir el amor de Cristo a través de nosotros. Y de esta manera la palabra no desmayes la vamos a poder entender, porque sabemos que no viene de un hermano cualquiera, sino viene de parte de Cristo. No desmayen, hermanos. Quizá hoy, a lo mejor hoy Dios te confrontó y te dijo, sabes que estás muy lejos de ser llamado hijo de consolación, pero no por eso te desanimes y digas, no, pues entonces mejor ya no le sigo. No, al contrario, esfuérzate y sé valiente. Tú puedes ser ese hijo de consolación. Tú puedes ser ese Bernabé. No veas a los demás, simplemente no desmayes y sigue adelante. Y sé ese Bernabé. Vamos a orar, mis hermanos.